pasado simple. Empezaremos con lo simple. Que es muy parecido a presente simple, solo que yo creo que es aún más sencillo que presente simple. ¿Por qué? Porque como pueden ver en los ejemplos, aquí ya no se usa el do, does, se usa did, que es el verbo do en pasado, o sea que es hacer en pasado. Pero ya no significa, como les decía anteriormente, el verbo aquí ya no es un verbo, deja de ser un verbo, se vuelve un indicativo de tiempo, ¿no? Y al momento de que este indicativo esté en pasado, sabes perfectamente que la oración está en pasado. Ahorita vamos a ver la diferencia en español e inglés para entender un poquito más, pero sí, o sea, para mí fue siempre algo que me confundió bastante ver el verbo do en esta regla gramatical, porque yo sí pensaba que era el verbo y que se ponía un verbo al principio de la oración, pero no, después me di cuenta que no era un verbo. O sea, su origen sí es verbal, pero sin embargo al ponerlo de esta manera deja de serlo y se vuelve un indicativo del tiempo. Por ejemplo, en el otro caso, do those ya no es el verbo hacer, sino más bien como el indicativo del tiempo presente. Do those, que estás en presente. Y did, lo mismo. Aunque es el verbo do en pasado, lo único que indica no es el verbo hacer, sino es el indicativo de que estás en el pasado, estás hablando en pasado. Y pues la estructura es muy parecida, como pueden ver, solo que cambian algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, más que nada cambian aquí en la forma afirmativa. Primero es el sujeto, no, ya sabes, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Lo vamos a pensar en español. Después el verbo en pasado, lo mismo, sería trabajé, yo trabajé. Después el objeto, en mi casa, ustedes pueden verlo, yo trabajé en mi casa. Y ese es el verbo en pasado. Ahora en negación, en forma negativa, sería el sujeto, en este caso sería yo. Did not, ya saben que significa yo no. So did not es lo mismo, yo no trabajé en mi casa. Por ejemplo, yo no trabajé en mi casa. Pero en inglés el que indica el tiempo, como les digo, es el verbo, ese es did. O sea, aquí did está en pasado. O sea, hace que quien indica que es pasado no es el verbo, como así es en español. En español, por ejemplo, yo no trabajé. El verbo es el que cambió, como pueden ver. Sin embargo, como los anglosajones tienen el did, o bueno, tienen el do, el those en presente y el did en pasado simple, este es el que indica el tiempo. O sea, no puedes indicar dos veces que estás en pasado. Aquí es I did not work. El verbo se queda en infinitivo, se queda en su forma normal, pues. No puedes poner I did not work en pasado, porque sería como volverlo volverlo reiterativo, como ya lo dijiste en pasado una vez y lo vuelves a decir en pasado. O sea, el verbo se queda tal cual, en infinitivo. Solo se vuelve en pasado en afirmativo. ¿Por qué se vuelve en pasado solo en la forma afirmativa? Porque no tiene el did, que es el indicador de la temporalidad. Y aquí es la diferencia con aquí ya se diferencia un poco más con el español. Did not, a pesar de que did not no solo tiene la función de significar no, sino también tiene la función de indicar que está en pasado. Y entonces el verbo se queda normal, en infinitivo. Y bueno, lo mismo sucede en la forma de pregunta, como en la anterior ocasión, como les dije, ese problema de que no existen las tildes en el inglés. Ellos usualmente usan do, those en presente y did en pasado. Así que ya no hay necesidad de poner el verbo en pasado, porque como les dije anteriormente, did es quien asigna la temporalidad. Aquí ya dice que ya está en pasado, y el hecho de que vaya en principio nos dice que está en pregunta. O sea, hace que aquí tiene dos funciones: indicar que al momento de que la oración inicia con did, sabemos ya que es una pregunta, y como inicia con el verbo con do en pasado, o sea con did, sabemos que está en pasado.
O sea, ya no hay doble necesidad de poner pasado aquí y pasado acá, solo con una vez. Esa es la función del did aquí en pasado simple. Y la fórmula se repite: did más el sujeto, o sea, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o el personal pronoun, como si lo quieren decir en inglés, más el verbo en infinitivo, más el objeto, más el complemento. Y aquí es donde vamos a los ejemplos. Y otro paréntesis: did se usa independientemente en todos los personal pronouns. O sea, al igual que esta tablita de acá, do, those, yo no la puse porque did se usa para todos. O sea, did se usa para I, she, we, you, she, it, they. En pasado solo usan did. Ya no es necesario hacer esta diferencia entre do y those. Solo es did. Ok. Y bueno, vamos a los ejemplos. Bueno, primero, en este caso, como les decía, en español se vuelve a repetir. O sea, es muy parecido al inglés en afirmativo, porque es el sujeto, yo, el verbo en pasado y el complemento en mi casa. Como pueden ver aquí es el verbo, el sujeto, yo, I, worked, el verbo trabajar en pasado, y el complemento, in my house. Ahora aquí ya son donde se diferencian un poco, tanto en inglés como en español. Por ejemplo, yo no trabajé en mi casa. Si ven, aquí todavía sigue el verbo en pasado. Trabajé, está en pasado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un indicativo temporal, como si lo tiene el inglés, que es did. I did not work. Como ven, el verbo está en infinitivo, en forma normal, in my house. Y la temporalidad la marca did. Yo no, y significan lo mismo. Yo no trabajé en mi casa. Yo no trabajé en mi casa. Y la temporalidad la marca el did. Nosotros no tenemos un marcador de temporalidad en inglés, así que solo es el verbo en pasado. Ahora, en forma de pregunta. Nosotros es yo trabajé en mi casa. Lo mismo, nosotros auxiliamos como de la pequeña tilde que hay al final a la hora de marcar que es una pregunta. Sin embargo, en inglés ya no es así. En inglés tienen do, those, en este caso did en pasado, para marcar uno, que es pregunta, y dos, la temporalidad. Entonces, yo trabajé en mi casa se traduce como did I work in my house. Como ven, did tiene doble función: marcar al inicio de la oración, marca que es una pregunta, y la temporalidad del verbo, que va a ser en pasado, work, y por lo mismo work está en infinitivo y la temporalidad la marca did, como se los dije anteriormente. Bueno, y hasta aquí llegamos con el tema de presente y pasado simple. Ahora vamos con continuo.